lo que dice la ley. Ustedes y yo somos santos. ¿Por qué? Porque Dios, porque le plació, te llamó y te hizo santo para la gloria de Él. Eso es lo que nos dice la ley. Pero, iglesia, ten en cuenta, no hay otra manera de reflejar tu santidad y mi santidad sino a través de mi estilo de vida, a través de mi forma de vivir. ¿Cuántos lo creyeron? Yo no estoy hablando en esta mañana de las caídas que podamos tener. ¿Cuántos hemos caído? ¿Solamente yo? Uy, Dios mío. Qué mano de santos. Ten en cuenta, yo no estoy hablando de caídas, yo no estoy hablando de que ustedes y yo no caigamos, sino que debe de verse un progreso constante en tu vida y en mi vida de lo que es la santidad. Debe de haber un progreso. Algo tiene que quedarte en tu vida y en la mía de que somos santos para la gloria del Señor. ¿Lo creen así? Entonces ya entendimos que la ley no es para ganar algo. La ley no es para ganar algo. La ley no está dada para ganar algo. Pero sí tengo que prestarle atención. ¿Por qué? Porque refleja mi naturaleza. Refleja lo que yo soy, ¿o no? La ley refleja lo que yo en un momento determinado quiero dar a entender. Así que debemos entender entonces, ¿cómo es que soy bendecido al cumplir la ley? ¿Cómo es que soy un bendecido al cumplir la ley? ¿Cuántos lo creen? Para ello debemos entender la naturaleza de la bendición. Y le he dado por nombre a este pasaje, la naturaleza de la bendición. Ojo, hay algo importante. La bendición no se enfoca solamente en las cosas materiales. No se enfoca solamente en lo que yo tenga en el bolsillo, no. Y hay cristianos que en medio de su necesidad material creen que no son bendecidos. Creen que no hay bendición. Yo te quiero aclarar algo el día de hoy. La bendición tuya, la bendición mía ya está dada porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Es la mayor bendición de ser cristianos. Es la mayor bendición que en un momento podamos tener cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cristo está en el corazón de cada uno de ellos y esa es la mayor bendición que podamos recibir. Pero también tenga cuidado con algo. La bendición y la oración debe ir acompañada de una acción. ¿Cuántos oramos acá? La oración, ojo, y la bendición tiene que ir acompañada de una acción. ¿Lo creyeron? Vamos a leerla. ¿Dónde tenemos que leer la bendición para tu vida y para la mía? Dígale que tiene en la ley. ¿La quieren o no la quieren? Deuteronomios capítulo 28, por favor. Doy bienvenida a personas que nos visitan por primera vez. Dios te bendiga. Que el Señor me les bendiga. Bienvenidos, Dios les bendiga. Qué rico tenerles. Que el Señor les consienta y les bendiga el día de hoy. Y por supuesto los edifique a través de su palabra. Bendiciones de la obediencia, dice el capítulo 28, ¿cierto? ¿Bendiciones de la qué? Obediencia. Dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo,
para enviar la lluvia a tu tierra en tu tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Ojo, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y ¿qué? Y servirles. Aunque el lenguaje es un poco antiguo, ¿cierto que sí? De pronto diga, uy, pastor, eso es arcaico, ese lenguaje es muy arcaico. O metámosle un ingrediente más, es muy agropecuario, ¿cierto que sí? Yo quiero aplicarlo para el día de hoy. ¿Cuántos lo quieren? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lee estos versículos, se emociona. Porque yo quiero ser bendecido. Ojo, ya soy bendecido. Cuando yo leo estos versículos me estoy dando cuenta de que si ustedes y yo fuimos llamados a santos de Dios, a ser santos de Dios, ya somos bendecidos. Entonces, el sentido como tal, para que eso se haga realidad, para que esa bendición se haga realidad en nuestras vidas, ¿qué podemos ver en realidad en esos versículos? ¿Qué es lo que en un momento tenemos que hacer? Vienen preguntas a mi vida. ¿Estas bendiciones están dadas para los hijos de Dios? Viene otra pregunta. ¿Estás experimentando esas bendiciones de Dios? ¿Las estás experimentando como tal? Ojo, y si no es así, ¿qué está pasando? Porque aquí me está diciendo claramente que los hijos de Dios somos bendecidos, ¿o no? Somos bendecidos. Aquí no hay nada de que yo pueda salirme por un lado para decir que no. Dios no bendice. Sí, Dios dijo y declaró y juró que iba a bendecir a sus hijos. Y ustedes y yo lo somos. Entonces, cuando eso pasa y no está sucediendo en mi vida, ¿qué es lo que está fallando? Todas esas preguntas nos llevan a ver que hay un problema. Y un problema es el concepto que tenemos de la bendición. El concepto que viene a nuestras vidas acerca de la bendición. 3 cosas que vamos a ver frente al concepto de la bendición para que lo tengamos claro. 3 cosas que vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que ustedes y yo tengamos claro qué es el concepto de la bendición. Lo primero que vamos a ver es el origen de la bendición. Lo segundo es la definición y lo tercero es la condición. ¿Les parece? Bueno, con 3 nomás, vamos por ellos. Prestemos atención a esos 2 versículos primeros. Prestemos atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te ¿qué? Exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, ¿qué cosa? Todas estas bendiciones y ¿qué? Y te alcanzarán si oyeres la voz de ¿qué? De Jehová. Prestemos atención bien claramente a 2 palabras. ¿Cuáles? Para guardar y para poner por obra. ¿Para qué? Para guardar y para poner por obra. ¿Dónde estoy mostrando yo? En mi estilo de vida. Yo guardo los mandamientos de Dios. Yo guardo la ley de Dios. Yo guardo lo que el Señor me mandó. ¿Y dónde lo reflejo? En mi estilo de vida. Yo no sé si me doy a entender en esta mañana. Entonces, el sentido como él, cuando tú y yo hablamos del origen de la bendición, debemos preguntarnos, oiga, ¿quién da la bendición? Y muchos acá podemos decir, no, pues eso es claro, pastor. Es más, inclusive el no creyente tiene clara la respuesta. ¿De dónde viene la bendición? Hasta el no creyente lo dice. ¿Por qué? Porque así no crean, tienen un conocimiento de que hay alguien, hay un Dios. Y ese Dios es el que en un momento da la bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces el sentido es que ustedes y yo no podemos pensar nada bueno si no se remite a Dios. Nada bueno sale de nosotros si no se remite ¿a quién? A Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios. ¿Alguien lo creyó acá? Entonces, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ahí empezamos con un buen sentir. Cuando tú piensas en bendición, necesitamos entender que ella proviene de Dios. Que ella proviene de Dios. Pero también,
como proviene de Dios, en su amor Dios, ojo, en su amor Dios permite que esas bendiciones se extiendan sobre nosotros. Mire que es interesante ese versículo 2. Tú puedes en un momento decir, no, yo no soy bendecido, pero ¿qué dice Dios en el segundo versículo? Y vendrán sobre ti todas esas bendiciones. Y así corras rápido, ¿qué cosa? Te alcanzarán. Uy, o sea, yo no sé si alcanzas a percibir, vuelvo a reiterarle, yo no estoy hablando de una falsa prosperidad. Yo estoy hablando de que la palabra nos está diciendo que si hay un cumplimiento de la ley, ya soy un bendecido. Y esas bendiciones vendrán. ¿Cuándo? Yo no sé, pero vendrán. ¿Por qué? Porque soy un escogido de Dios. Y entonces empezamos a verlo de esa manera. Dios es el único que sabe hacer lo bueno. Es el único. Pero también es que su amor es el que se deja ver en nosotros. ¿Qué trato de dar a entender con eso? ¿Su amor para quiénes? ¿Su amor para quiénes? ¿Solamente para sus hijos? ¿Y los demás? Ojo con esto porque empezamos a tener ese concepto claro. Y quiero dejarlo claro en ese sentido. Para los que no son hijos, que no son cristianos, aún para ellos también hay bendición. Pero eso se les llama misericordia. Misericordia. Para ti y para mí, bendiciones de amor. Para ellos, bendiciones de misericordia. Porque Dios es grande para con todos. ¿Ya me di a entender en esa parte? Entonces, ten en cuenta, Mateo habla de algo especial. Él permite salir el sol sobre los buenos y sobre los que, ¿o no? ¿Qué tal si escondiera el sol a los malos? Yo me doy a entender, Él da completamente a unos y a otros y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que las bendiciones de Dios abarcan a los creyentes y a los no creyentes. Abarcan completamente a ambos. Y escuchen bien, para ellos se llama misericordia y para nosotros se llama amor. Aunque yo creo que también es misericordia porque ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? Pero por gracia del Señor, la bendición de Dios está en nuestras vidas. Y esa bendición, iglesia, es integral. Es integral. Si tú y yo vemos claramente la bendición del Señor, ten en cuenta lo que está diciendo. Miremos lo que dice el pasaje como tal. Abarca completamente todo. Bendito será tu vientre. ¿Qué implica el vientre? ¿Qué implica el vientre? La familia. ¿O no? ¿Qué dice Lorena? La familia. ¿Implica qué? Familia. Ten en cuenta que la bendición del Señor es integral. ¿Por qué? Porque está implicando algo que es familia. Recuerde que eso es principio de Él, guardar la familia. Proyecto de Él, guardar la familia. Entonces, me está diciendo que Él bendice, escuchen bien, el vientre de las madres. ¿Por qué? Porque implica la familia. Pero también dice, bendito será el fruto de tus ovejas, de tu ganado. Está hablando de la prosperidad. Pastor, pero yo no tengo ni ovejas ni ganado. Yo te quiero decir para el día de hoy, tienes una empresa, tienes una tienda, tienes un negocio, bueno, no sé. Ten en cuenta que lo aplicamos para el día de hoy igualmente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Escuchen bien, está hablando de la prosperidad que vamos a tener en todas las cosas que ustedes y yo emprendamos. Pero también me dice, bendito será tu entrada y bendito tu salir. ¿De qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? De que todo lo que emprendas será bendecido. Bendito tu salir, bendito tu entrar. ¿Qué me está diciendo? Todo lo que hagan nuestras manos serán bendecidos. Esto significa, iglesia, que la bendición de Dios es integral. ¿Lo creen? Pero también dice, serás cabeza y no serás ¿qué? Aquí está abarcando completamente todo lo que es la vida integral del hombre. Ojo, la bendición de Dios abarca completamente todo. ¿Lo creen? Ese es el origen.
Ese es el origen de la bendición. Segundo punto. ¿Cómo Dios quiere bendecirte? ¿Cómo en un momento quiere bendecir? ¿Cómo lo hace Él, en cierta manera? ¿Cómo es que en un momento Él lo hace? Aquí vamos con la definición como tal. ¿Qué es la bendición para ti? Si yo te pregunto en un momento determinado, ¿qué es la bendición para tu vida? ¿Qué es? Y muchos podrían decir, tener una buena familia en Cristo. ¿Cuántos creen que es una bendición? Tener una buena familia en Cristo. Ya una pregunta, ¿y las familias en Cristo no tienen problemas? Sebastián, preciso, hermano. Por supuesto que tenemos problemas. Entonces, ¿encierra solamente el sentir de que la familia de Cristo? No, de pronto no. O decir de pronto, oiga, no me des mucho para que no me envanezca, ni me des tampoco para que, ¿qué? Reniegue de ti. ¿Han escuchado eso? Porque muchas veces cuando se extiende tanto la bendición a tu vida y a la mía, nos olvidamos de quién. Pero cuando no tengo nada, entonces reniego de quién. Siempre el culpable va a ser Dios. Entonces, ¿será esa la bendición como tal? Escuchen bien, esa bendición de Dios puede decir muchos que esa es. Pero una definición que ustedes y yo debemos entender a la luz de aquí de la palabra y que de pronto no hemos pensado es obedecer a Dios. No sé si lo notaste en todo lo que leímos. Si haces esto, si haces esto, si confías en esto, si pones en práctica esto, si, y empieza Dios a colocar una razón especial: obediencia a Dios. Entonces, la definición más propicia para que la bendición del Señor sea en mi vida es que yo obedezco a Dios. Si hay obediencia, inmediatamente hay bendición. Yo no sé si lo creyeron acá. Por eso hay que poner atención a esas dos primeras palabras: oír atentamente, poner atención, entender lo que Él me está diciendo. Pero no queda ahí nomás, sino que para guardarlo y para qué, ponerlo por obra. Entonces no es solamente decir, ay, sí, yo sé mucha palabra. No, póngalo en obra. Porque es a través de ello que tú y yo somos bendecidos. Y esto implica, iglesia, que no solamente escuchas, que no solamente entiendes, sino que hace que tu corazón aplique eso y la lleves a la práctica de tu vida. Un estilo de vida para Cristo Jesús. ¿Cuántos somos cristianos acá? Es el estilo de vida que Dios quiere para cada uno. ¿Cuántos lo creen? Ahora, entonces, ¿qué es la bendición de Dios? Obedecerlo a Él. ¿Qué es la bendición de Dios? Obedecerlo a Él. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres tener bendición? Obedézcalo a Él. Cuando tú lo obedeces, ojo, Él va a ver la bendición que en un momento determinado tú estás dándole a Él, que es obedecerlo, y Él te va a bendecir. Es la única manera que en un momento nos dice, es lo único que está pidiendo el Señor acá. Entonces, ¿cuál es la definición de una bendición? Obedecerlo a Él. Yo lo obedezco y yo soy bendecido. Normalmente vemos la bendición como algo milagroso, como algo que es un milagro. Yo no sé, ¿recuerdan cuando Jesús llegó a la orilla y estaba Pedro pescando? ¿Sí recuerdan? El pasaje como tal, y estaba pescando. Toda la noche, dice la Biblia, toda la noche estaba ¿qué? ¿Y qué recogió? Dice que en la mañana estaba recogiendo las redes, limpiándolas porque no había recogido ni un pescado. Llegó Jesús, bota a la mano derecha. ¿Recuerdan? Bota a la mano derecha. El que sabe de pesca soy yo. Toda la noche la pasé pescando. Normalmente se pesca es cuando de noche, ¿no? O sea, eso lo sabemos. No, los que pescan, yo no. Eso lo saben las personas que en un momento tienen el conocimiento. Claro, Pedro lo tenía y dijo, no es así. Sin embargo, en tu nombre echaré ¿qué? La red. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que casi se volteaba la barca.
de la cantidad de preces que venía. Ojo, ojo lo que estoy tomando. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Cuántos quieren esa bendición? Obedézcanlo. Pero es que se sale de lo lógico. Obedézcalo. Cuando tú y yo lo obedecemos inmediatamente, ¿qué? Ya. Vamos a ver que hay resultado. Entonces tenemos esa mentalidad de que la bendición es un milagro. Y es como si fuera la mentalidad de la lotería. Yo solo tengo que ir a comprar el billete con el número perfecto y se me arreglan todos los problemas. ¿Sí lo quiere? Le tengo el número. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tiene el corazón, no tiene el carácter para recibir todo lo que viene a través de ello. ¿Y sabe qué es lo primero que pasa? Se pierde de Dios. Cuando tenemos la mentalidad de que esto es una lotería, entonces compro el billete, me gano la lotería y todo eso, y del primero que te olvidas es de Dios. Lo que Él desea, lo que Él anhela de cada uno de nosotros es que comprendamos que Él está haciendo algo en nuestro carácter, algo en nuestra vida, para cuando tengamos, siempre lo tengamos a Él de primero. ¿Ya me di a entender en esta mañana? Entonces, muchas veces esa mentalidad, creemos que con eso se arreglan los problemas. Hay muchos cristianos que piensan de esa manera. Entonces ellos dicen, yo tengo que orar mucho para que me llegue la bendición de Dios. Amén por la oración. Amén por un estilo de vida de oración. ¿Cuánto lo creen? Amén por esa oración. Pero como lo que en un momento determinado veíamos en Pedro, no fue la oración. Fue la acción. Oración, bendición con una acción. Si no hay acción, no viene nada del bueno de parte de Dios. Pastor, es que estoy rascándome el ombligo acá porque Dios prometió que me mandaba por las tejas un maletín lleno de plata. Sígalo esperándolo. Y cuando le llegue, compártalo. Porque si no lo comparte, la bendición se le acaba. ¿Ya me di a entender? Van a seguir esperando. Porque a pesar de que Dios obra de esa manera, lo puede hacer, Él nos enseña que es bajo la acción lo que en un momento determinado ustedes y yo vamos a recibir la bendición. Es a través de la acción, iglesia. Mire, la mayoría no va a pasar la situación de la maleta. A la mayoría no le va a suceder que pase de esa manera. ¿Por qué? Por la mentalidad de lotería que tiene. Dios necesita formar en ti. Él quiere enseñarte a obedecer. ¿Para qué? Para bendecirte. ¿Por qué? Porque la bendición en realidad es obedecerlo. Y si yo lo obedezco, inmediatamente voy a tener la bendición. Cuando te pregunte, ¿qué es ser bendecido? La respuesta es obedecer a Dios. ¿Qué es ser bendecido? Obedecer a Dios. Quiero explicar un poquito cómo funciona esto. La bendición está sujeta a nuestra obediencia a Él. Cuando tú le obedeces a Dios, lo complaces. Cuando tú le obedeces a Dios, lo complaces. Coloquemos un ejemplo muy popular. Los papás envían a los hijos a hacer el oficio. Salen corriendo y lo hacen. No le dicen 20 veces, no, salen todos disparados a hacerlo. ¿A alguien le pasa eso? Y permítame decirle, mi hijo, hay que hacer esto. No, mamita, ya lo hice. ¿Y qué le pasó? Ten en cuenta que si es de esa manera, el hijo o la hija va a llegar, mamá, necesito algo para ir. Claro, mija, claro, mi hijo, por supuesto. ¿Por qué? Porque obedeciste. Y en cierta manera lo que trato de decir es que hay complacencia. Y por eso yo bendigo a mis hijos. Por eso yo les doy a mis hijos. ¿Por qué? Porque hay una complacencia. Pues resulta que en las cosas de Dios también es lo mismo. Por su amor, por el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, cuando le obedecemos, nos da las bendiciones.
¿Sabe por qué? Porque se complace, se complace. Ahí están mis hijos que me obedecen. Entonces inmediatamente, ¿qué? Él suelta. Si ustedes y yo le complacemos. Es más, Dios está más dispuesto a moverse a nuestro favor cuando le obedecemos. Es de reflexionar este punto. ¿Por qué? Porque si la bendición viene de Dios y la bendición es obedecerle a Dios y yo cuando le obedezco le complazco, ojo, Dios desmedido a bendecirme. No soy solamente bendecido, sino tengo todo el concepto de la bendición de Dios. Le coloco un ejemplo. Salomón, antes de Salomón. Recuerden en un momento que pidió Salomón. Pídeme lo que quieras, le dice. ¿Por amor a quién? A David. Ojo, por amor a David, el amor. Pídeme lo que quieras. Uno de los pasajes donde uno ve sorprendido a Dios es ese. Salomón, ¿qué le pide? Sabiduría. Porque debo guiar este pueblo, porque debo direccionar este pueblo. ¡Wow! Sorprendido Dios. ¡Wow! ¿Sabe qué? Lo voy a llenar hasta el máximo de lo que se puede. ¿En qué? En sabiduría. Pero además de eso, ¿qué más? Tenga todo lo que en un momento necesites porque me complaces. Cuando tú y yo complacemos a Dios, espere, porque simplemente, escuchen bien, Él se complace de sus hijos y los bendice con todo integral. Soy un bendecido, ¿por qué? Porque complazco a Dios. Y lo estoy complaciendo, ¿sabe por qué? Porque le obedezco. ¿Lo creyeron? Si usted complace a Dios, Él da hasta lo que no le ha pedido. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que vendrá añadido. Busquemos primeramente ese obedecerlo. Ahora, Dios me bendice porque lo complazco. Así que Él es movido a bendecirme, pero también bendice a quien sigue la ley y sus preceptos. ¿Sabe por qué? Porque el fin de esa ley, quiero aclararle algo, es bendecirnos. Mire, cuando el apóstol Pablo habla de el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. El conocimiento envanece, pero ¿qué? El amor ¿qué? Edifica. Escuchen bien, él estaba preocupado en ese tiempo por la gente legalista. La gente, y hace 8 días hablaba de eso, de cumplir los 613 mandamientos que colocaba la ley. Él estaba preocupado y dice, no es así. Pero escuchen bien, él estaba preocupado por ellos porque se volvió extremista en cumplir la ley. Pero Romanos capítulo 7 dice, el mandamiento es bueno, el mandamiento es santo y el mandamiento es justo. Entonces los mandamientos están para hoy, ¿cuántos lo creen? También Gálatas nos dice, la ley nos lleva a Cristo. Ahí lo dicen Gálatas como tal. Entonces necesitamos saber que la ley se debe cumplir. Y es la ley la que en un momento me lleva a cumplir la obediencia a Dios. Por eso esos versículos. ¿Sabe por qué? Porque la ley fue diseñada para bendecirte. La ley fue diseñada para bendecirte. Solamente hemos leído 2 versículos. Y con esos 2 versículos tenemos claramente que la ley está dada para bendecirnos. ¿Quieres volverlo a leer? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, ¿qué? Tu Dios. Solamente colocar el ejemplo
pueblo de Israel y pueblo de Egipto. ¿Recuerdan? Cuando lo tenía oprimido allí, cuando lo saca Dios de Egipto. Manda algo que le llaman, ¿qué? Las plagas, ¿cierto que sí? Las plagas. ¿Qué son para el pueblo de Dios las plagas? Maravillas. Y eso lo dice la Biblia. Para ti y para mí son maravillas. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy parado acá, en mi casa, en mi familia, y vienen todas esas plagas hasta aquí y a mí no me toca. Porque yo soy un bendecido de Dios. Porque Dios en un momento determinado me llamó a ser parte de su reino y mientras sea obediente a Él, Él no me tocará con las plagas, sino me llenará de maravillas de Él. ¿Lo creemos? El sentido como tal es eso. La naturaleza de la ley no es matar, no es destruir. La naturaleza de la ley es bendecir. Es bendecir, ¿cuántos lo creen? Entonces, el que cumple la ley es bendito, pero ya dijimos que el problema es que en nuestras fuerzas no podemos cumplir la ley. En tus fuerzas, en mi, no se puede cumplir la ley. ¿Por qué? El mismo Pablo lo dice. Lo que quiero hacer, no hago. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, en mis propias fuerzas no vamos a poder. En mis propias fuerzas no vamos a hacerlo. Vamos a fracasar. ¿Qué necesitamos ustedes y yo para cumplir la ley? A Cristo, Jesús, que la cumplió por ti y por mí. Cuando eso pasa, soy obediente para Dios. Cuando eso pasa, yo complazco a Dios. Cuando eso pasa, se siente complacencia en tu vida, en mi vida, para con Dios. ¿Y sabe qué? La bendición viene. La bendición llega si yo obedezco la ley. La misma ley está diseñada para bendecirme. ¿Cuántos lo creen? Un ejemplo de ello. Un remedio. ¿Alguien ha tomado un remedio feo? Saben que en un momento es terrible, pero saben que se va a mejorar. ¿Alguien recuerda la emulsión de Scott? ¿Quién salía corriendo por eso? Permítame decirles, a mí me tocó algo más terrible. Aceite de tiburón. De solo nombrarlo ya, salgo corriendo. Me metí debajo de las camas. Yo no quería tomarme esa cosa, porque es algo terrible. Pero escuchen bien, iglesia, sabe que le hace bien. Así sepa feo, sabe que le va a hacer bien. Ojo, estoy hablando de la ley de Dios. Sabe que en un momento determinado no puedes disfrutarla, deleitarse en lo que tú desearías. No puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley está ahí, pero su fin es bendecirte. Y mientras ese sea el fin, yo quiero la bendición. Yo anhelo la bendición. ¿Cuántos lo creen? Voy a colocar un ejemplo que de pronto moleste a muchos, indisponga a muchos, pero quiero colocarlo. El diezmo. Tú y yo sabemos que el diezmo es un principio de la ley, ¿no? Es un principio de la ley. Así muchos digan hoy, no, eso está mandado a recoger, eso no se puede hacer. Es un principio de la ley y yo estoy llamado a cumplir la ley. Entonces yo me gano 2 millones de pesos y darle 200 al pastor. ¡Uy! ¿Cómo? No. Y mire, para eso que está estrenando, no, mis diezmos no van allá. Entonces tenemos conflicto con eso, ¿me doy a entender? No con nosotros, con el principio. Con el principio. Entonces simplemente voy en choque con lo que es el principio. Y cuando voy en choque con lo que es el principio, no estoy obedeciendo a Dios. Y al no obedecerlo, escuchen bien, no exijan bendición. Ustedes dirán, no, pastor, pero me la puso de para arriba. Yo les digo, no. Hay 2 cosas que nos deja de enseñanza el diezmo. Lo primero, obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque es principio. Y yo no negocio los principios con Dios. Pero lo segundo es saber administrar lo que tengo. Y esa es la mayor bendición. ¿Sabe por qué? Porque si los 1.800.000 que me quedan lo administro bien, Dios lo multiplica.
Y ahí viene la bendición por guardar un principio de la ley. Le traigo otro ejemplo para que de pronto no sea ese solamente. El agricultor muy claramente en la ley declara, ojo, por 7 años trabajará la tierra, más 1 año la dejarás quieta. Que la tierra ¿qué? Renueve, que la tierra tenga ese descanso, ¿me doy a entender? Y eso es muy propicio para nosotros también. ¿Cuántos llevan 7 años sin descanso, sin vacaciones? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué? Porque es principio. Pero ojo, a los 50 años tienen que dejarla descansar 3 años, principio de la ley. ¿3 años sin trabajar? Sí, porque por 50 años Dios te bendijo y te multiplicó para que dejaras descansar lo que necesita. Muchas veces tu cuerpo. Yo te digo algo. Gracias a Dios por el trabajo. Gracias a Dios por él. Pero los que se esclavizan del trabajo van a tener problemas. Por un principio que es bíblico. ¿Cuál es el principio? Guardar reposo. Descansar también. Tener un reposo en parte de Dios. No sé si lo creyeron. La ley tiene principios de trabajos que si tú los obedeces van a pasar en tu vida bendiciones. ¿Lo creyeron? Tercera cosa. Ya vamos terminando. Esa es la mayor mentira de los pastores, ¿no? Ya vamos terminando. Primero el origen. Segundo la definición. Y tercero ¿qué? La condición. La condición. Entonces hablamos de ya del origen. La condición que en un momento nos deja es perseverancia. Ojo, hay que perseverar. Ojo, no vas a ser bendecido si no te esfuerzas solamente, o si te esfuerzas solamente hoy. No vas a ser bendecido si oras solamente una semana ya. No vas a ser bendecido. Esto se llama perseverancia. Por eso dije claramente, oración, bendición con acción. Si no tengo la acción, no esperes que llegue la bendición de Dios. Ya me di a entender en esta mañana. Mire, no vas a ser bendecido si no te esfuerzas como tal. Usted va a ser bendecido si persevera. Ojo, padres, y esto va para ellos. La bendición implica la familia. ¿Cómo tú vas a ver la bendición en tus hijos? ¿Cómo la vas a ver? Cuando desde pequeños empiezas a instruirlos en la verdad de Dios. Cuando desde pequeños los empiezas a colocar en los principios de Dios. Pastor, pero él vino chiquitico, pero ahorita no se lo aguanta nadie. Los principios están. Los principios están. Y en cualquier momento Dios los vuelve a llamar y les dice, vengan, porque ustedes hacen parte del reino de los cielos y son bendecidos. No sé si me dio a entender. Ojo, ¿sabe por qué? Porque ustedes y yo hicimos lo que teníamos que hacer. Es más, recuerden cuando el pueblo de Israel, y lo dice muy claramente ahí en la palabra, le amarraban la palabra acá, se la colocaban en ciertas partes y lo mandaban a una esquina. 7 años tenía y en la esquina era... ¿Y qué estaba haciendo ahí? Memorizando la ley. Memorizando la ley. Cuando un hijo le robaba una moneda al papá, lo echaba de la casa. Pero es que el niño lo echaba de la casa. Porque si me roba a mí, le roba a Dios. Así es la ley drástica. Pero escuchen bien, gracias a Dios por Cristo, que Él se llevó esa ley. Y que no quiere decir que no la cumplamos. No quiere decir eso. Quiere decir que a través de Él podemos hacerlo más fácil. Con Él va a ser más fácil. En Él va a ser más fácil. Yo no sé si lo creyeron acá. Entonces, ahí en los principios, cuando le enseñas a respetar lo que debes de respetar, cuando le enseñas que la palabra de Dios es la que debe guiar su corazón, ¿cuánto se demora eso? ¿Cuánto demora eso? ¿Unas vacaciones recreativas? No.
¿Cuánto demorará eso? Pastor, es que son una nueva generación, son los centennials. Pueden ser lo que sea. Puede ser lo que sea, pero la palabra de Dios es viva ayer, es viva hoy y es viva por los siglos de los siglos. No hay generaciones que en las cuales no puedan ser alcanzadas por la presencia de Dios. Sigo por acá, iglesia. Entonces, lo que le quiero decir es que el proceso se va a demorar. El proceso se va a demorar. Y tú debes de hacerlo cuando dice Deuteronomio: y la atarás en tu frente, la colocarás en la ropa, en los dinteles de las puertas, y hablarás de ellas de día, de noche, cuando vayas sobre el camino, le enseñarás a tus hijos. Eso es perseverar. Eso es saber que eso va a dar un resultado. ¿En qué momento? En todo tiempo. Y si eres juicioso, vas a ver que unos años que hagas esto, la palabra va a quedar sembrada en su corazón y va a dar fruto. ¿Cuánto lo creen? Va a empezar a dar fruto. Y así viva una vida desordenada por mucho tiempo, en cualquier momento va a ver que en un momento su corazón le pertenece a Dios y va a buscar a Cristo para que su vida sea restaurada. Yo me gozo cuando vienen personas y pastor, llegó la oveja descarriada. Yo le digo, gloria a Dios, porque en su corazón hay principios, y mientras hayan principios, vuelven a tener una relación con Cristo Jesús. Y esa es la mayor bendición. Pero ¿qué hacemos, iglesia? ¿Qué hacemos cuando creemos que en un momento va a cambiar y solamente con venir los domingos no más? Camine para la iglesia a ver si de pronto por allá en la escuela dominical los cambian. Mire a ver si de pronto. No, eso no va a pasar absolutamente nada si no ven en casa. Si en la casa de pronto ven Netflix y ven Amazon y nada de oración y nada de eso. Y yo no estoy diciendo que no lo hagan. Pero si en un momento ellos viven un centro de oración en mi casa, vamos a ver la bendición. Y vamos a verla en conjunto y vamos a ver que todos somos bendecidos. Y en cualquier momento Dios mirará de su gracia y de su misericordia y bendecirá a esa familia. No sé si me debe entender. Necesitas que perseverar. Ahora, si quieres que te vaya bien en el trabajo, deje de ser holgazán. Uy, pastor atrevido. Yo no lo digo por mí, lo digo por la palabra. Proverbios está muy claramente diciendo, oiga, parezcan a las hormigas. ¿Sí han leído alguna vez eso? Parezcan que trabajan de una manera impresionante. ¿Te has detenido a ver cómo trabajan ellas? Cargan hasta 3 veces más grande su cuerpo y se la cargan y se la llevan y se van comunicando una a otra y se van comunicando. Míralas. Pastor desocupado que se queda mirando las hormigas. No. Es porque simplemente Proverbios me está dando un ejemplo de ¿qué? De que no seamos holgazanes, de que hay que trabajar. ¿Cuánto lo creen? Deje de ser holgazán, deje de pelear con los jefes, sea obediente y vas a ver que a lo largo de los años, iglesia, a lo largo del tiempo vendrá la bendición. Y puede que pase el milagro y le caiga la maleta encima, pero si no, usted está caminando bajo los principios de Dios y algún día vas a ser bendecido. Amén. Ahora, es tanto el poder de la bendición que aún la gente, escuchen bien, aún la gente que en un momento determinado no es creyente, es bendecida por Dios si aplica principios de la palabra. Conocí a un alcalde de una población. Pongámosle Pedro para no nombrarlo. Pero Pedro era muy conocido en el pueblo porque vendía ropa interior. No es Juan Carlos, no. Pero era muy conocido porque era Pedro Calzones. Era el nombrado Pedro Calzones. Y era el alcalde del pueblo, pero era reconocido en ese sentido. Y Pedro Calzones era alguien que simplemente vivía su vida normal. ¿En qué sentido normal? Tomaba trago, mujeres, bueno, lo que sea en un momento. Pero Pedro Calzones tenía algo específico. Y era dar el diezmo de lo que en un momento le llegara a él. Y escuchen bien, lo repartía en una iglesia, al mes en otra iglesia, ahí mismo en el pueblo.
Y no había nadie más bendecido que Pedro Calzones. ¿Sabe por qué? Por aplicar un principio de la palabra de Dios. Con esto estoy diciendo que hay muchos que son bendecidos cuando aplican un principio de la palabra de Dios y así no conozcan de Dios. Me di a entender en esta mañana. Ojo, ¿sabe qué estaba haciendo Pedro Calzones? ¿Sabe qué estaba haciendo? Ejecutando un principio. Pero escuchen bien, ese hombre no era cristiano. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esa persona se está perdiendo la riqueza más grande de la bendición, porque la bendición no se enfoca solamente en lo terrenal, sino que esto traspasa a la vida eterna. Hay muchos que son bendecidos aquí en la tierra porque colocan los principios, pero se van a perder la mayor bendición que tenemos ustedes y yo, que va a ser una eternidad en Cristo Jesús. Ten en cuenta eso. Entonces, cuando tú decides perseverar, iglesia, ¿qué es lo que estás formando? Tu espíritu. ¿Qué es lo que en un momento Dios está colocando en ti? Ese espíritu. Y si en un momento determinado está colocando de ello, por supuesto forma tu carácter. Y el carácter es de Cristo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Ahora, Dios bendice. ¿Cuánto lo creen? Y ellos practican eso porque saben que es un principio y ese principio les va a traer bendición. Y todo esto, ¿por qué, iglesia? Todo esto que en un momento hemos venido hablando durante todos estos tiempos, ¿por qué? Porque vamos a empezar a hablar de qué debes escuchar, de qué debes hablar como hijos de Dios, como apartados de Dios, como los bendecidos de Dios, que simplemente cuidamos la ley de Dios. Ay, pastor, ya se va a meter en la cocina conmigo, me va a decir qué tengo que decir. No. Yo no sé si lo crean, pero ¿por qué Santiago coloca un solo capítulo hablando de la lengua? ¿Por qué será? ¿Me doy a entender hoy? Porque hay que saber qué sale de nuestros labios. Hay que saber qué escuchar. ¿Todo por qué? Porque yo guardo la ley de Dios. Y cuando la guardo, soy bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Entonces necesito saber que la bendición de Dios viene si soy obediente a Dios. ¿Lo creyeron? Pero esto no acaba ahí. Empezamos entonces a hablar también de la ropa que se puede poner. Ay, pastor, ay, ahora se me... No. Hay cosas que en un momento están ¿en qué? En la ley de Dios. O sea que, pastor, el tapahueco es ese que... No, yo no voy a hablar de nada de eso. Yo estoy hablando de que cuando se obedece las cosas de Dios, tú y yo vamos a tener la bendición. Necesitamos verlo. Pero después vamos a ver un resto de cosas que tú y yo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque vamos a entender. Esto de pronto me manda al infierno. No, puede que no te mande al infierno. Puede que en un momento determinado lo que estés haciendo no te pierda la salvación. Pero lo que sí te digo es que se pierde la bendición de Dios. Y lo que ustedes y yo hacemos acá es venir para decir, Señor, bendícenos, bendícenos. Y la única forma de bendecirlo es obedeciéndolo a Él. ¿Quieren la bendición de Dios? Obedézcalo a Él. ¿Y cómo lo obedezco? La ley fue dada para bendecirnos. Y a través de ello el Señor nos va a bendecir. No sé si lo creyeron. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Y por supuesto, declaremos que Él tiene palabra de vida todavía, palabra viva y eficaz todavía, pero que definitivamente nosotros seguimos aún teniendo la bendición como una lotería. Yo te pido, Señor, en esta mañana que hayas explicado bien a través de tu palabra. Que no sea yo, que seas tú, Espíritu Santo, ratificando y confirmando lo que es la bendición para cada uno de tus hijos. Lo que en un momento significa la bendición para cada uno de los que llamaste a ser parte del reino de los cielos. Señor, hay una naturaleza de esa bendición. Y Señor, pueda que tengamos algunas cosas claras,
pero hoy me aclaraste mucho más, Señor, lo que es verdaderamente obedecerte a ti. Porque, Señor, no sé cuándo sea, pero si te obedezco, un día veré la bendición más grande, porque preparaste mi corazón, porque preparaste todo mi ser, porque estoy dispuesto a recibirla sin perder la bendición más grande de tenerte a ti en mi corazón. Yo te pido, Padre Celestial, que tu iglesia reflexione, Señor, en ello. Que tengan a bien, Padre Celestial, colocar delante de ti, Santo Rey, lo que en un momento necesiten cambiar, lo que necesiten transformar, Señor. Porque, Padre Celestial, queremos ser verdaderamente cristianos para tu gloria eterna. Y, Santo Rey, la única forma de ser cristianos es reconociendo que Cristo nos deja un camino, y el único camino para llegar al cielo. Así que en el nombre de Jesús, regálanos esa bendición de cada día capturar lo que en un momento nos dices, para ir en esa bendición grande de recibir la bendición terrenal, pero saber que la mayor bendición va a estar contigo allá en el cielo. Por eso, mi Rey, te digo con todo mi corazón en esta mañana: